¿Es posible ir a la iglesia y no tener nada que ver con Dios? ¿Es posible entrar en una casa dedicada a la adoración y hacer prácticamente todo menos adorar a Dios? La respuesta puede ser más obvia de lo que nos gustaría pensar. De hecho, las pistas para encontrar esa respuesta se pueden encontrar en los anuncios de publicidad de muchas iglesias. Por ejemplo, una iglesia anunciaba que no juzgaba ni intentaba cambiar a nadie, así que vengan todos. Evidentemente ignorando el hecho de que Dios quiere cambiarnos a la imagen pura y justa de su Hijo Jesucristo. Otra iglesia se jactaba de que no le exige nada a nadie, así que puede ir y venir tal como usted es y nunca sentir ninguna presión, ignorando evidentemente el hecho de que el discípulo de Cristo debe tomar su cruz cada día, entregando su vida en las manos de Cristo y reconociéndolo como su único Señor. Recibo regularmente cartas e invitaciones por correo de iglesias que prometen buena música, sermones cortos y buen café. Mire, no hay nada necesariamente malo acerca de eso, pero eso no es lo que hay que promocionar sobre la iglesia. Esas son cosas completamente triviales, aunque no necesariamente pecaminosas. A mí me gusta el buen café y a usted los sermones cortos, pero aquí no ofrecemos ni lo uno ni lo otro. ¿Dónde está en todos estos anuncios la invitación a venir y adorar a Dios? Porque Él es un Dios de gloria y también un fuego consumidor. Así que no va a querer jugar con Él. La evidencia de que todos estamos infectados con un deseo consumista y egocéntrico que busca que el servicio de la iglesia sea más para nosotros que para el Señor se ve en la forma en que evaluamos la reunión, ¿verdad? Oh, esa fue una hermosa reunión. ¿Por qué? Y sacamos nuestra lista mental de requisitos. ¿Buen lugar para estacionar? Sí. ¿El salón estaba temperado? Sí. ¿Encontré buenos asientos? Sí. ¿Hubo buena música? Sí. ¿Estuvo bueno el sermón? Amén y amén. Esto me recuerda a la mujer que fue a saludar al pastor después de la reunión y le dijo: «Ese fue un buen sermón, pastor». A lo que él le respondió bastante orgulloso: «No me agradezca a mí, hermana, agradézcale al Señor». Ella le respondió: «Bueno, no estuvo tan bueno». ¿Por qué la gente asiste a la iglesia generalmente? ¿Es por el sermón? ¿Los asientos? ¿El café? ¿La música? ¿Qué atrae a la gente y llena el estacionamiento de la iglesia? ¿Qué estamos promocionando verdaderamente? A menudo se dice que las iglesias en el continente americano van por el camino de Europa. Solo en los últimos 30 años, la población anglicana de Inglaterra, Gales y Escocia ha caído estrepitosamente. Esta ha pasado del 40% al 12% de la población en 3 décadas. Esa es una reducción tremenda. Y están buscando respuestas mientras que ignoran lo que es obvio: la ausencia de la predicación de la palabra de Dios. Una vez tuve la oportunidad de sentarme en la capilla de la reina en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, un domingo por la mañana. Escuchamos con mi esposa un sermón que no tenía nada que ver con las Escrituras o el Evangelio, y ni hablar de la falta de convicción moral e integridad teológica. El formalismo había reemplazado la adoración. Un ex arzobispo de la iglesia anglicana dijo recientemente que la iglesia anglicana está a una generación de la extinción, por lo que están luchando de la misma forma que muchas iglesias en los Estados Unidos para atraer a las multitudes, pero no de regreso a la Biblia o el Evangelio. El año pasado guardé unos artículos que mostraban a líderes de varias iglesias anglicanas que decidieron que sus catedrales, como dijo una de sus líderes, necesitaban celebrar a toda la humanidad. O sea, celebrémonos los unos a los otros y pasemos un buen tiempo juntos. Eso va a atraer a la gente. Así que una de estas catedrales instaló un campo de minigolf en su santuario para atraer visitantes. El decano de esta catedral insistió, diciéndoles a los reporteros de la BBC que su iniciativa no era un truco barato de mercadeo, sino una preocupación pastoral seria. La temática del campo de golf era construir puentes.
Un líder de la iglesia dijo que su plan era educar a los visitantes sobre la construcción de puentes espirituales. Así que este era un ejercicio espiritual. Déjeme decirle que no hay nada espiritual cuando juego minigolf. Lo único que quiero es tener un mejor puntaje que mi esposa. Encontré otra noticia que decía que una catedral hizo algo el año pasado que era mucho más emocionante que el minigolf. Y es que en el medio del santuario ellos instalaron un tobogán de 3 pisos de altura que tomaron prestado de un parque de diversiones cercano, con el altar en el medio. La idea surgió de uno de los pastores de esta catedral que dijo que quería encontrar la manera de acercar a los visitantes a la bella cúpula del edificio y así poder admirar mejor los vitrales. Y esa parte del plan evidentemente funcionó. Un líder de la iglesia dijo en una entrevista: siempre estamos buscando cómo poder ampliar nuestro llamado, cómo poder atraer a las personas que quizás piensan, las catedrales no son para mí, son cerradas y exclusivas. Así que puede ir a esta catedral para encontrarse con Dios y de paso deslizarse en el tobogán. De hecho, la primera persona en bajar por el tobogán e inaugurarlo, como reportó el periodista, fue la muy respetada decana de la catedral. El artículo dice que ella se deslizó por el tobogán varias veces en medio de las luces brillantes y parpadeantes mientras lucía sus vestimentas tradicionales y el organista tocaba unos himnos. Ella le dijo al periodista después de lo emocionada que estaba de ver a todas las personas que vendrían a la iglesia ese día para bajar por ese tobogán. Querido oyente, ¿dónde está esa sensación de estremecimiento sagrado, ese cambio de vida producto de la exposición fiel de la palabra de Dios, la música que lo inspira, que eleva su alma, la adoración que trae convicción a su espíritu, que lo lleva a confesar su pecado y glorificar a Dios en medio de la congregación? ¿Sabe qué? Revelamos nuestros motivos y actitudes hacia la adoración por cómo y por qué llegamos a la iglesia, por lo que queremos que Dios haga en nosotros mientras estamos allí, por cómo queremos que Dios nos use, por lo que decimos y hacemos cuando salimos de la iglesia y regresamos al campo misionero de nuestro mundo. ¿Qué dice Dios sobre la adoración verdadera y genuina? Sin aviso previo, lo que es común en los libros poéticos como Proverbios y Eclesiastés, Salomón cambia su enfoque del mundo de los negocios al mundo de la adoración y hace algunas observaciones inspiradas en su diario personal. Nos encontramos en el capítulo 5 de Eclesiastés. Y mientras nos abrimos paso a través de este párrafo, veremos que Salomón presenta nada menos que 5 advertencias que nos dicen qué hacer y qué no hacer. 5 advertencias que en última instancia nos van a guiar a la verdadera adoración. Y la advertencia número 1 es esta: la adoración no tendrá lugar mientras usted se comporte con descuido indiferente en la presencia de Dios. Observe cómo empieza Salomón en el capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Para la audiencia original de Salomón, la casa de Dios haría referencia al templo en Jerusalén. Es interesante notar el hecho de que Salomón había observado el deterioro en la adoración genuina a lo largo de las décadas allí mismo en Jerusalén. A pesar de tener este glorioso templo cubierto de oro diseñado por David y construido por él mismo. Y sin embargo, como recordará, Salomón había jugado un papel importante en este deterioro, cuando empezó a hacer transigencias morales y desobedecer la palabra de Dios. Junto a sus cientos de esposas, hizo lugar para sus falsos dioses y falsas religiones. Pero ahora en su vejez, él regresa a la verdad y golpea el púlpito, por así decirlo, para recordarle a su hijo Roboam y a toda la nación lo que significa la verdadera adoración. Podemos aplicar su mandato fácilmente a cualquiera que se acerque hoy a Dios, ya sea individualmente o como congregación. Aquí encontramos un principio eterno que la iglesia debe aplicar.
Salomón dice, «Mire, si usted quiere adorar al Dios vivo y verdadero, será mejor que se acerque a Él con la actitud correcta en su corazón. Guarda tu pie. En otras palabras, entra a su presencia con respeto, apropiadamente, consideradamente. No venga distraído o insensible. Ahora nos acercamos confiadamente al trono, a la presencia misma de Dios, como dice Hebreos 4:16, a través de Jesucristo, nuestro mediador y redentor, 1 Timoteo 2:5. Pero revise su actitud antes de entrar. Ahora, esto no significa que tenga que entrar a la reunión hablando en voz baja y con una cara seria. Algunos se apresuran a citar Habacuc 2:20, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Mientras que otros rápidamente citan al salmista David, «Cantad alegres a Jehová, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos, exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben». Salmo 98:4 y 107:32. Pero cuando Salomón nos dice que guardemos nuestro pie, o sea, que vigilemos nuestros pasos, él está diciendo básicamente lo mismo que mis padres me decían cuando me estaba acercando a ese territorio conocido como ser irrespetuoso. Será mejor que te andes con cuidado, jovencito. Y sabía que eso no significaba que tenía que mirar mis pies. Significaba que tenía que mirar mi actitud. Un autor resumió bien la forma en que debemos acercarnos a Dios cuando dijo, «Adoración es cuando nos acercamos a Dios con una actitud de reverencia, gratitud, expectativa y aceptación de su voluntad». Escuche, querido oyente, la adoración nunca tendrá lugar mientras entre a la presencia de Dios con indiferencia o descuido. La advertencia número 2 aquí es que la adoración no tendrá lugar cuando tratemos de engañar a Dios. Note la última parte del versículo 1. «Y acércate para oír, en lugar de ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal». Ahora, recuerde que el necio en la Biblia no es el que reprobó la clase de aritmética o de ciencias. Es la persona desobediente. Es la persona que está tan acostumbrada a su rebeldía, escribe Salomón, que ya ni siquiera se da cuenta de lo malvada que es en su hipocresía delante de Dios. Salomón describe aquí a un necio que llega a la presencia de Dios, pero que no está dispuesto a escucharlo. Incluso está listo para sermonear a Dios. Pero el verdadero adorador entra a la casa de adoración dispuesto a escuchar. En los tiempos de Salomón, los sacerdotes explicaban el significado de los sacrificios, las fiestas, rituales y responsabilidades del adorador. Se leían y se explicaban las escrituras. Había mucho que ver y oír. De hecho, el verbo hebreo para escuchar conlleva la idea de prestar cuidadosa atención para obedecer. La persona insensata hace las cosas por inercia, sin ninguna intención de obedecer lo que oye. Podrá cantar con los demás, cerrar los ojos y cantar «Te adoramos, Señor», pero no sienten lo que cantan, no lo dicen de verdad. Me encanta la niña que ilustró lo que Dios puede estar oyéndonos cantar. Ella estaba de pie junto a su madre en una reunión de la iglesia mientras todos cantaban «Te exaltamos, oh Dios». Cuando su madre miró a su hija de 4 años, que cantaba la letra como la entendía, y cantaba a todo pulmón, «Te cansamos, oh Dios». Un autor comentando sobre este pasaje dijo que Dios no nos escucha orar y cantar con audífonos espirituales. Él nos está escuchando con un estetoscopio espiritual. Nuestros corazones son libros abiertos, y los verdaderos adoradores están dispuestos a escuchar su palabra, a confesar sus pecados, a agradecerle por su gracia. No lo sermoneamos, sino que nos asombramos de su majestad. La advertencia número 3 en este pasaje es la siguiente. La adoración no tendrá lugar cuando hable con Dios y con los demás como si usted fuera perfecto. Mire el versículo 2.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Permítame explicar esta última frase primero, ya que probablemente lo haya confundido tanto como a mí. Después de ver el texto hebreo, queda claro que la palabra traducida ocupación tiene la connotación de estrés, problema o ansiedad. Habla de una actividad excesiva. De hecho, en el capítulo 2 se traduce la misma palabra en el contexto de una tarea penosa y dolorosa. Entonces, Eclesiastés 2:23 nos sirve para entender mejor lo que dice este pasaje. Salomón escribe allí, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. En otras palabras, debido a su fastidiosa, estresante y ansiosa vida, la persona está inquieta, y sus sueños son una combinación de los muchos acontecimientos y ansiedades del día. ¿Ha tenido usted ese tipo de sueños? Es una combinación de los acontecimientos actuales o personas, y recuerdos o situaciones pasadas que finalmente transforma el sueño en una pesadilla. No es una especie de palabra mística de parte de Dios. Tenga cuidado con eso. No son una especie de señal. Salomón nos dice aquí, bajo inspiración divina, que es simplemente el resultado de su mente preocupada, ansiosa e inconsciente, creando sueños o pesadillas que lo perturban, que terminan robándole la paz. Salomón evidentemente tuvo esa misma experiencia, y aquí está haciendo una analogía. Así como el estrés, la ansiedad y la tristeza pueden crear estos sueños innecesarios, sueños inútiles, así es el necio que crea palabras innecesarias e inútiles. Ahora volvamos a la advertencia de Salomón que dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. Mire, la vida es lo suficientemente dura como para empeorarla abriendo la boca. Salomón está describiendo a alguien que cree que ya se sabe todas las respuestas. Y añade esta frase sarcástica para rematar, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. O sea, usted no es perfecto. No está en el cielo todavía y aún así nunca será Dios. Y ya que Dios es siempre sabio cuando habla y nosotros no somos Dios, existe la posibilidad de que cuando hablemos no digamos algo sabio. Cuando era niño, mis padres me hicieron memorizar una frase de Abraham Lincoln que dice, es mejor callar y que te consideren necio que abrir la boca y sacarles la duda. Mis hermanos necesitaban esa frase más que yo, obviamente. El punto de Salomón es el siguiente. Asegúrese de que sus palabras sean pocas. Los adoradores nunca debemos asumir que podemos tomar el puesto de Dios. De hecho, lo mejor que podemos hacer por los demás es ofrecer consejo y consuelo a partir de lo que Dios mismo ya ha dicho. Continuamos con la advertencia número 4. Esta es que la adoración no tendrá lugar cuando hace promesas que no va a tratar de cumplir. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Estos versículos básicamente no necesitan explicación. El hacer votos o promesas a Dios no era un mandamiento bíblico, aunque era una práctica habitual en el Antiguo Testamento. Encontramos unos votos en Números 21 como parte de una oración, en Jonás capítulo 2 como una expresión de gratitud, en Levítico 22 como una ofrenda a Dios y en 1 Samuel como la dedicación de un hijo. Ya que no son un mandamiento, Salomón está diciendo que es mejor que no haga un voto si piensa posponer su cumplimiento o incluso negar que quiso hacerlo. Mire la siguiente frase del versículo 6.
No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Quizás su traducción de la Biblia tenga la palabra ángel en lugar de mensajero, y eso es porque en hebreo ángel y mensajero son la misma palabra, malaj. De hecho, los ángeles son por definición los mensajeros de Dios. Son seres espirituales que tienen la misión de dar un mensaje de parte de Dios. Aunque algunos traductores han estimado que Salomón se refiere a un mensajero angelical, lo más probable es que éste sea un mensajero humano, que llega para recoger lo que usted prometió. ¿Usted prometió darle algo a Dios? ¿Un cordero u otro tipo de ofrenda? Y el hombre del templo aparece, pero usted le dice, ¿sabe qué? Lo siento, fue un error. Fue ignorancia, o sea, entendí mal. No lo dije literalmente. En realidad, yo no quise decir eso. Ahora bien, cuando hacemos una promesa o un compromiso con el Señor, naturalmente no somos capaces de cumplirla consistente o perfectamente. Pero Dios sabe que el deseo de nuestro corazón es cumplir nuestras promesas y compromisos con Él. Solo tenga cuidado cuando lo diga. No juegue con Dios. La verdad es que hacemos más promesas y más seguido de lo que nos damos cuenta. Durante la reunión del domingo pasado en nuestra iglesia, cantamos al menos 20 promesas. Las conté. Mientras la congregación cantaba, le prometimos al Señor que íbamos a compartir el Evangelio con otros, a dejar la necedad del pecado, a esperar su venida con fe, a amarlo en vida y hasta el momento de nuestra muerte, y prometimos todo eso juntos como iglesia. Y mire, cada creyente tiene todo el deseo, el anhelo, el plan, la intención, la oración y el compromiso de cumplir esas promesas. Y cuando fallamos, corremos arrepentidos y afligidos a la cruz de nuestro Señor en confesión para que se restablezca nuestra comunión con Él. Pero un adorador falso que solo canta por inercia va a hacer todas estas promesas y luego va a pecar cómodamente hasta que termine el día y no va a pensarlo 2 veces. Sí, yo canté eso, pero no lo estaba diciendo de verdad, o sea, no se ponga tan serio. ¿Abandonar la necedad del pecado? Bueno, Dios entiende, no sea tan estricto. Diviértase un poco. Podemos volver a la iglesia el próximo domingo y hacer el ritual de nuevo. Salomón dice aquí que Dios está realmente enojado con ese tipo de personas, ¿lo notó? Y esta es la palabra hebrea para ira y furia. Esta es la palabra reservada en última instancia para el incrédulo en su condenación futura. Ira es lo que van a recibir aquellos que nunca tuvieron la intención de cumplir su palabra o seguir la palabra de Dios. Dios vendrá en juicio y destrucción. Como Salomón insinúa en el versículo 6, Él derramará su ira sobre el hipócrita, que no tenía verdadero interés en Dios, sino que amaba jugar a la religión, que venía solo por el café, por las conexiones de negocios, y tal vez incluso por un juego de minigolf. Y es que la adoración no tendrá lugar cuando exija que le cumplan sus sueños en lugar de rendirse a los deseos de Dios. Mire el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, es decir, lo vacío, inútil, una vida desperdiciada, y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Es decir, si usted empieza a seguir sus sueños, su voluntad y sus deseos, Salomón efectivamente dice aquí que va a desperdiciar su vida, persiguiendo la vanidad, persiguiendo el viento. Escuche, querido oyente, la adoración no es exigir que sus sueños se cumplan en el cielo. La verdadera adoración es suplicar, es desear, es anhelar que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Así que aquí está la solución. Mientras Salomón concluye esta sección que nos advierte a cuidar nuestros pasos cuando vamos a adorar a Dios, él escribe que es a Dios a quien usted debe temer. Cuando usted viene a la reunión,
a la casa dedicada a la adoración a Dios. Y la iglesia no es el templo a todo esto. Su cuerpo ahora es el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16. Tampoco es la casa de Dios, porque los creyentes, juntos, conformamos la casa de Dios, como dice 1 Pedro 2:5. Pero el edificio de la iglesia es una casa dedicada a la adoración de Dios. Y cuando nos reunimos, al igual que la iglesia lo ha hecho durante 2000 años, lo hacemos para honrar colectivamente al Señor Jesucristo, y adorarlo, y exaltarlo, y alabarlo, y aprender acerca de Él, y confesarnos con Él, y rendirnos a Él. Y sí, a hacerle promesas también. Pero es mucho más profundo y trascendente que un tobogán de 3 pisos o una taza de café. No estamos pidiéndole a la gente que se interese por las cosas. Queremos que se interesen en Él, que disfruten con nosotros el Evangelio, de la gloria y la gracia de Dios. Adorar no es reunirse para recordarle a Dios de todo lo que queremos. La adoración es recordar juntos que Dios es todo lo que realmente necesitamos.